Emisión. Y ahora sí, ya debería aparecer que estamos en lo que viene siendo un live. Ok, bien. A ver, todavía no aparece aquí en las... Calma, calma, hay unos segundos de delay. Vale. No, se me cayó un audífono, qué tragedia. A ver, ahí. A ver. Entonces, en teoría, deberíamos, según las Sagradas Escrituras, estar total y absolutamente en vivo. Me parece que sí. Me parece que sí. A ver, sí, ya, efectivamente. Es Voy total y aquí a... absolutamente correcto. Es correcto. Vamos a aprovechar y lo voy. Y bueno, si alguien ya nos anda viendo, que sepan que iniciamos en unos minutos. Solo vamos a aprovechar aquí. Voy a sacar el vinculito también para... Bueno, muy bien. Cuidado con esa respiración, Rodolfo, espérate. Espérate, me estás susurrando al oído. Para que te digas como el de... Ni siquiera me acuerdo cómo se llama ese personaje de Arnold. Yo tampoco, pero sí recuerdo que respiraba así, fíjate. Sí. Eso sí que me acuerdo. A ver aquí. Tuki tuki. Iniciamos en breves. Calma, calma. Esto de aquí. Tum, tum. Siguiente. Guardar. Muy bien. Listo. Bueno, en teoría ya está funcionando esto correctamente. Lo voy a compartir brevemente en Instagram, supongo, antes de iniciar formalmente. Muchas gracias a los que ya nos estén viendo por ahí. Muchas gracias. Como siempre, muchas gracias. A ver. 2 minutos, 2 minutos. Calma, 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 calma. Una fotito ahí rápida. Ahí. A ver, 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 a ver. ¿Qué onda, Arthur? Iniciamos en un segundito, estamos haciendo las diligencias, ¿no? De colocar todo en redes. Y aquí igual ando pasándolas. Todo lo que se tiene que pasar. Sí, sí, justo y necesario, me parece bien. Exactamente. Un segundito, ya le damos. Aguántenos, vara. Ahí. Muy bien. Perfecto, aquí está. Muy bien, tenemos ya aquí algunas personas conectadas. Muchas gracias Qué chido. por su bella asistencia. Siempre que hacemos eventos son los sábados y siempre pienso en qué linda la gente viendo a personas conversar de poesía en un sábado por la tarde-noche. Claro, Un en privilegio, lugar, ¿no? en lugar de ver las películas de Canal 5. Entonces Efectivamente. todavía existe eso, pero en mis tiempos pasaban No, claro, maratón. existe. No, hombre. Sí. Malo Y será eran el día que deje de como existir. temáticas, ¿no? Sí, claro. Yo recuerdo mucho los de Navidad, eran las mejores. Uh-huh. Muy bien. ¿Te parece? Rodos, empezamos a conversar un poco A en darle. torno a... Sí. Muy bien. Pues nada, bienvenidos a todos, a todas
Gracias a quienes nos estén viendo en vivo y un abrazo y un saludo enorme a quienes van a ver esto en diferido posteriormente, que siempre pasa, ¿verdad? Aquellos que salieron a aprovechar su sábado a tomarse una cerveza o a pasear con la familia, pues lo verán en diferido y estaremos muy agradecidos también con todos ustedes. También si alguien visualiza desde otra plataforma como YouTube, que luego subiremos el contenido por allá, pues también muy agradecidos, ¿no? Todo el tiempo. Así que dicho eso, un abrazo y un beso para todos ustedes por tomarse el tiempo de pasar a escucharnos un ratito por acá. Para quien no nos conozca o no tenga el dato sobre las dos personas que los acompañamos el día de hoy, pues Daniel Medina, Rodolfo Herrera López, nos saltamos los protocolos, como siempre, lo hacemos en el Centro de Experimentación o en edición, eso, nos saltamos los protocolos del mantel blanco, no vamos a hacer aquel formato dual en el que yo leo la semblanza de Rodolfo como si no lo conociera y Rodolfo lee la mía, sino que bueno, en la descripción del evento, de la transmisión, están las semblanzas de ambos, por si nos quieren conocer un poquito más, pero en resumen, hay un poco de filosofía, edición, poesía y talleres por acá, ¿no? Lo van a ver ahí en esas semblanzas, y también al mero inicio de esa descripción está el enlace para descargar el último número de Ilustra, que es la revista de poesía del Centro de Experimentación, que al fin de cuentas es la razón y la excusa en torno a esta conversación que tendremos el día de hoy. Conversación dada y estructurada un poco en torno a la poesía como tema de interés principal, evidentemente, la cuestión de las publicaciones seriadas, las revistas, otros tipos de medios y soportes, algunas cuestiones propiamente editoriales también, y el espacio propio de los talleres, que a fin de cuentas hablar de Ilustra como revista es hablar de un interés peculiar en la poesía, no por toda la poesía, sino cierto tipo de manifestación de la palabra escrita, que entendemos como poema, al mismo tiempo la idea de los talleres como tal, que de ahí se desprende, y también cierta preocupación editorial, ¿no? Un poco en torno a estas cuestiones estaremos conversando. Y bueno, me interesa para iniciar esta conversación, pues celebrar el último número de Ilustra, que debo decir de manera importante, que esto me parece muy relevante en torno al contexto de nuestra conversación, que este número de Ilustra que van a poder encontrar en la descripción es el número 7 de la revista, que es una revista que está planteada de manera bimestral, en la que ahora sí vamos a cumplir con la temporalidad. Porque me parece que hay como 3 números de Ilustra que siguen casi un año entre Sí, ellos, ¿no? sí, Y efectivamente. ya, claro, eso es una barbaridad, ¿no? O sea, es una mentira absoluta lo de bimestral. Pero bueno, la razón es que Ilustra apareció incluso en los tiempos en los que la revista no tenía únicamente la preocupación de la poesía, sino que también dábamos talleres de cuento. La revista apareció como soporte para una primera publicación de muchos de los asistentes a nuestros talleres, así que a fin de cuentas había poesía y había cuento. Pero también es cierto que al darse este movimiento en el que el Centro de Experimentación comenzó a dedicar sus talleres exclusivamente a la poesía, que es el taller de poesía en línea y un maremoto de intenciones, que es nuestro laboratorio de confección libresca, que es una de las principales razones por las que mucha gente nos conoce, pues también la revista entró en una especie de break extraño, ¿no? En el que estábamos también acomodando cosas, y hasta ahora, no sé si Ilustra ya tiene de existencia como 3 años o así, del primer número, pero bueno, a día de hoy ya existe de manera oficial, hay cierta línea de estilo editorial de maquetación que se mantuvo en la revista, y ahora sí que aparece como una revista constante que se va a quedar todo el tiempo. De alguna manera, esta conversación no es la presentación del número 7 de Lustra, son los 15 años de Lustra, no en el sentido temporal, sino su fiesta de presentación al pueblo, ¿no? Es un poco la idea, que se quede este registro de que oficialmente la revista en su número 7 ya existe de manera total y ya no es solo una aparición fantasmagórica, ¿no? Estos autores que estaban en el número 7 que celebramos, que por cierto, un ejemplo de que Ilustra no tenía esa consistencia, es el hecho de que los números anteriores no se pueden conseguir. Es decir, están subidos en internet, pero no se pueden conseguir porque la idea era que cumplieran su ciclo. Pero ya pensados de esta forma, evidentemente no podemos omitir números anteriores de Ilustra. Es cuando menos extraño que no se puedan conseguir, que no se puedan leer. Así que a partir del día de mañana ya estará todo disponible en la página del Centro de Experimentación, que seguramente la dejaremos en los comentarios, pero está en la página de Facebook también. Y ahí se podrá ver un poco más en torno a la revista completa, ¿no? Por este lanzamiento, digamos, oficial de la revista. Pero como nuestra generación de la revista que nos permite este salto,
me parece importante mencionar a Edson Vargas, Iván Valencia, Renata Vega Arias, Alexis Ayala, Luis Jorge May, Jan Bayardo Oviedo, Baltasar López Martínez, Jafa Aranda, Cory Hernández y Carolina Moreno, que son los poetas que integran este número, que para mí es un número muy especial, muy relevante, para mí es quizá el más importante que se ha publicado en la revista, pero sobre todo por el efecto simbólico, ¿no? De que, bueno, es el número por el que al final ya tomamos la decisión de que la revista ya tenga una aparición constante, que ya no sea una mentira el subtítulo de poesía, de revista bimestral de poesía, y todo este asunto, ¿no? Me interesa mucho también la presencia de Rodolfo aquí porque llegué a tener muchas conversaciones con Rodolfo en torno a Lustra. Él ha aparecido en algún número de la revista y habíamos compartido ciertas impresiones, ¿no? ¿Te parece, Rodo, si para iniciar la conversación me cuentas un poquito tu impresión de Lustra en principio y todas estas cosas de cómo viste cuando fue apareciendo los números, qué impresión te daba, qué línea veías y toda esta parte? Porque yo me imagino que también te agarró un poco de sorpresa, que de pronto yo te diga, vamos a presentarla, porque no se había Sí. hecho antes, ¿no? Entonces me encantaría saberlo, amigo, te escucho. Sí, la verdad es que son un montón de cosas. Quizás siguiendo la línea de lo que ya mencionaste, o sea, al decir los nombres de los autores, a ver, creo que es una cosa que sí vale la pena tomar en cuenta y que las personas que lo lean se den cuenta. Son pocos autores, ¿no? Sí, es una revista pequeña y eso es importante. A ver, sigue la línea de Ediciones O, de tener este trabajo como contenido, de que no sea cantidad de páginas, de estar llenando solamente espacios, porque es una práctica muy común. Cuántas veces vemos estas cuestiones antológicas en las que un montón de personas están ahí. O sea, no estoy diciendo que eso esté mal para nada, ¿no? Pero Lustra, al tener este número tan definido de participaciones, tanto de autores como de los textos que se comparte por autor, pues te da otra experiencia de lectura, que sigue muchísimo el tipo de textos que se presentan ahí, textos raros, textos que generan extrañamiento. Este, Eso es, a ver, pues digo, son un montón de cosas porque, o sea, se me hace bien significativo que sean pocos autores con pocos textos, te puedes detener, y eso es como una muy bonita oportunidad. Para las personas que participan, es eso, es tener realmente ese foco, tener en ese momento el reflector para que lo veas, para que lo disfrutes, y bueno, obviamente porque el mismo texto te lo pide. Y entonces ahí viene la segunda cosa, ¿no? O sea, ¿qué tipo de textos, qué tipo de poesía se está presentando en Lustra? Eh, la verdad es que eso es lo que a mí me maravilló, el espacio de tener esa poesía, porque sabemos que no se difunde mucho y que tampoco se escribe mucho. Entonces de repente encontrar la coincidencia de las personas que van haciendo que sí exploran porque quieren proponer, porque se quieren arriesgar. Me gusta esta idea de salirse de la línea de seguridad y y por lo mismo, al salirse de la línea de seguridad, pues está pidiendo al lector que se detenga un momento. Eso es lo que a mí me gustó bastante. Y aparte está acompañada de un muy bonito diseño. Eso de repente sonará así como lugar común, pero las ilustraciones que tiene acompañando a la página, como me acuerdo de esta edición de Catarata de John Berger, que incluso yo llegué a escribir algo relacionado, ¿no? Que podías tú ignorar el texto de John Berger y solamente ver las imágenes, ¿no? Y es eso, ahí hay una cuestión de ese tipo de dibujos, ese tipo de ilustraciones eh, que tienen un tono muy diferente. Simplemente lo puedo decir así. No creo que necesite más adjetivos. Y bueno, la cosa que ya dijiste, ¿no? Que era bimestral. Y yo sí llegué a ver eso, bimestral, y mira, no ha salido en 6 meses, ¿no? Pero la verdad es que creo que no es rollo, no es rollo. No sé cómo tú lo sientas, pero a mí no se me hacía problemático. Es como platicábamos, ¿no? Es como cuando declaras desierto el concurso. Ok, vamos a sacar cosas cuando haya necesidad de sacar. Y el hecho de ponerla bimestralmente, pues también es importante. O sea, hay 2 meses para hacer un trabajo ahí de selección, de edición, de curaduría, de contacto con los autores y pues por lo que hace la propia revista, de que es resultado del trabajo de un taller, ¿no? Así que creo que es una muy buena selección eso.
Y no sé tú cómo lo sientas, ¿no? O sea, ahorita que se ha vuelto, se oficializa básicamente su lanzamiento bimestral, pues no sé cómo tú te sentías. Yo siempre quiero saber cómo tú te sentías lanzándola esporádicamente. Eso siempre tuve la intriga, la verdad. ¿Y cómo ves este cambio ahorita que la vas a sacar bimestral? Hey, a ver, muchas gracias, Rodo, por tus palabras y por todo. Mira, por ejemplo, en torno a este tema que sí me parece como muy relevante, el asunto de que, bueno, vuelvo a decir, para mí era como una mentira, ¿no? Me preocupa el hecho de que era una mentira, me preocupan las mentiras, y era una mentira un poco el hecho de que la revista fuera bimestral. Era la idea que estaba planteada en principio, pero no se estaba cumpliendo, digamos, y como no se estaba cumpliendo esa primera instancia, pues claro que me preocupaba y claro que me parecía extraño. Y yo mismo sentía raro, por ejemplo, ver los años de la publicación y ver que había un número de 2023 y luego había un número de 2025 y era el número 3. Yo decía, no, hombre, pues que la revista está al borde de ser anual. O sea, la revista es un bebé, cada 9 meses sale, Como pero revista de dice bimestral. investigación, ¿no? Exacto, entonces Y era era journal raro, eso. tal cual, era raro en ese sentido. Pero también es cierto lo que mencionas, un poco el hecho de que la revista respondía, porque al final la revista funciona como plataforma y espacio para los asistentes a los talleres de poesía del Centro de Experimentación. No en todas las ediciones de los talleres había material suficiente y consistente para armar un buen número de la revista. Yo vengo de tener el proyecto de Ediciones O, ¿no? Que actualmente es una editorial, pero Ediciones O inició formalmente como una revista de poesía que se llamaba Bistro, que esa revista la fundé en 2015. O sea, la revista estaría cumpliendo 10 años en marzo, creo que 10 años, o 11 años, quizá la Ajá, revista 2015. salió. Sí. Sí, sí, claro, estaría cumpliendo 11 años, o salió en 2014, no estoy seguro, ¿eh? O sea, claro, la revista yo la empecé cuando empecé a escribir y a leer. Yo empecé con todo al mismo tiempo. Claro, yo en mis aspiraciones y ambiciones, yo quería ser un escritor total. Yo quería ser poeta y todo, y tallerista, así empezando. Tardé mucho tiempo en ser cuando menos decente en alguna de esas cosas, pero sí que yo como que inicié con eso. Y la revista Bistro duró unos años, quizás 6, y la razón por la que la silenciamos para siempre es porque comenzamos a notar un problema grave, que para mí fue un problema de esa oleada de revistas independientes, que es que todos los poemas y cuentos y ensayos y cosas que nos llegaban ya estaban publicadas en otros números de otras revistas. Entonces, ya a ver, yo estoy de acuerdo con aquel poema de Morábito, de que nos piden poemas inéditos y no vas a mandar poemas inéditos porque no te pagan, ¿no? A falta de ese pago, pues tú no puedes ponerte exigente, ¿va? A estar diciendo, quiero inéditos. Entonces, claro, había un tema ahí también en el que los poemas que recibíamos en Bistro ya estaban en todos lados. Yo llegué al punto en el que dije, la revista ya no tiene sentido, es una revista más con otro nombre. Hay gente que por alguna razón extraña, un fetiche oscuro, coleccionan revistas, publican los mismos dos poemas en 36 revistas y luego su semblanza, bueno, está del tamaño de un abstract de un artículo, ¿no? Entonces, esa manera de manejarse a mí no me gustó y yo no quería que uno de mis proyectos formara parte de esta manera tan extraña de relacionarse con el medio. Así que bueno, terminamos haciendo pues un harakiri editorial, ¿no? La revista se fue al caño, desapareció. Y era un poco mi trauma con Lustra. Y cuando aparece Lustra como formalmente, había dos temas importantes. Uno de ellos, no en todas las ediciones del taller había suficiente material para hacer un número bueno. Y luego está la otra cosa, que es que muchos de los autores les hacía ilusión publicar en Lustra, pero el poema que tenían formaba parte de un proyecto. Así que era preferible para ellos, y también yo se los recomendaba, ¿no? Concursar y toda esta parte antes que publicar estrictamente en la revista por una razón muy simple, ¿no? Que es, bueno, el estricto y mágico hecho de que no vas a romper un proyecto por la publicación, si a fin de cuentas la publicación ya está ahí para ti. O sea, pueden acceder a Lustra. Toda la gente que ha estado en los talleres alguna vez tiene puertas abiertas a cada número de Lustra y me pueden mandar los poemas al contacto personal cuando quieran. Pero sí que ahora que aparece de esta forma, pues me exige, ¿no? Cierta constancia y cierto maneje, digamos, de invitaciones y de cuestiones similares mucho más constante. Y claro, esto te enciende las alertas. Ya cada vez que estoy en un taller estoy buscando material consistente para eso. Pero también mi yo editor de la revista se pelea con mi yo tallerista y mi yo tallerista quiere
que ese poema concurse en algún lado, pero mi yo editor quiere ese poema para ponerlo en la revista, ¿no? Entonces, como que de pronto la revista se va armando más bien sola a nivel de contenido, hay una curaduría y todo esto, pero me parece muy evidente qué texto seleccionar de pronto para la revista, y es por eso entonces que como que me embelezo de pronto con la edición de la revista y con estas imágenes, que las imágenes, por cierto, pertenecen a una página de grabados e ilustraciones antiguas, de pronto del siglo XIV, del siglo XV, más adelante, que no tiene ningún tipo de derecho porque no se lucra con ellas, ¿no? Entonces como que de pronto yo las armo ahí disfrutando la maquetación y todo esto y tratando de alguna forma de acompañar los poemas. Sí que diría que es una experiencia rara porque es como volver al ciclo este de editar una revista que es tan extraño, pero yo pienso que la experiencia para un escritor de tener una revista es muy importante. Es muy importante tener una revista. Era parte como del ciclo del escritor adolescente, armar una revista, armar un proyecto de este tipo. Y yo que ya viví uno que se murió, pienso que en este se puede hacer bastante mejor de lo que era. Y por eso creo que vale mucho la pena, ¿no? Regresar. Además, debo decir que el propio nombre de la revista a mí me gusta mucho, que lo sacamos del nombre del primer libro de Ezra Pound. Ya sé que Ezra Pound no es como que te ganas de abrazarlo, ¿verdad? Pero sí que Lustra es muy, 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 muy bello nombre para la publicación, cosa que también genera como mucho interés de mi parte, ¿no? Creo que la revista como que la han apapachado mucho, creo que porque se ve el cariño, se siente esta parte que tiene la publicación, y me da gusto que como que se pueda expresar de alguna forma con los elementos literarios, visuales y de diseño que tiene la publicación, ¿no? Y a nivel de poemas sí me gusta mucho esto que dice Rodo, de como que hay una línea al final entre cierta búsqueda, no sé si me atrevería a llamarle como arriesgada o algo por el estilo, esa palabra creo que ya perdió mucha vigencia en la poesía actual, pero sí que creo que hay como una cuestión de exigencia, de búsqueda un poquito propia del taller y de la línea que seguimos y estas cuestiones, y el resultado me parece muy lindo, creo que se siente, ¿no? Como una línea, digamos, editorial dentro de la revista, que también tiene un espíritu como de plaquette, a fin de cuentas, para poder armarla de esa manera, ¿no? Sí, por ahí Justo lo veo, amigo. no, justamente te iba a pedir que platicaras un poquito del título. Este, por la diferencia que hay entre Bistro y Lustra, Claro, claro. ¿no? Pero, a ver, algo que me quedé pensando es esta dinámica de lo que sucede cuando, pues eso, tienes el taller, se seleccionan los textos y de repente dices para dónde se van a ir, ¿no? Para taller o para la revista. Y que es también el reto que puede tener el propio escritor. Pero a mí lo que me gusta mucho es, o sea, a ver, tenemos un taller y esto que produzcas tiene un fin, ¿no? Ya sabes que Claro. puede tener un espacio y pensar de manera muy única. Yo lo comparto porque, a ver, el hecho de las becas y los premios nos llevan a pensar mucho en la cuestión de proyecto, la cuestión del libro. Y pues en algún momento de la historia se pensaba a nivel poema. Este, yo en lo personal me cuesta mucho trabajo, o me costaba mucho trabajo pensar en solamente un poema, ¿no? Y estar haciendo el poema y eso. Veo otras Claro. personas que es lo contrario, o sea, que incluso que llegan a hacer sus libros que están totalmente homogéneos y que parecen haber sido pensados para Tecna, y no, que resultó de estar escribiendo muchas cosas. Pero a mí lo que se me hace fenomenal es decir, a ver, estoy en un taller del centro de experimentación, eso creo que es importante el nombre, centro de experimentación, estoy experimentando, y eso que estoy haciendo, pongo toda mi atención, todo mi empeño, pensando en, puede formar parte de la publicación. El hecho de que estén conectados, sí creo que es importante para las personas que escriben, yo creo que es una cosa que deben considerar. O ya sea que si se quieren meter al taller y obviamente querer participar en la revista, como que es una forma de enfoque, porque a mí me ayudó. Hubo un momento en que dije, a ver, yo no voy a escribir sin estar pensando en, en la publicación en otro espacio, en un premio, en una beca, en un proyecto, incluso en publicar, sino quiero hacer un trabajo en el que centre toda mi atención, esté totalmente concentrado nada más en eso y que salga. Y pues fue el texto que salió, de hecho, en Lustra, ha de haber sido el pasado, si no me equivoco. Sí, creo que es el anterior, el Sí, ¿no? 6, que Sí, no fue hace salió hace 2 meses. no, fue hace un año.
Ah, Ujú, su máquina, sí. lo que te digo, Sí, por estas claro. fechas salió. Sí, Entonces, es pensar en eso, pensar en que cuando estás escribiendo, le pongas el empeño a escribir una sola cosa, porque eso cambia muchísimo la jugada y el tipo de texto que se hace, el tipo de poema que se hace, ¿no? Yo sí, cuando escribí esa cosa dije, o sea, no estoy pensando en voy a hacer una colección, a partir de esto me voy a fusilar mi idea y extenderla, ¿no? Dije, no, nada más va a ser para hacer mi trabajo de escritura y que sea específicamente para Lustra, ¿no? Y es o sea, a mí se me hace muy padre, porque lo hace especial, por lo que dijiste, ¿no? De tengo un poema y lo mando a un montón de revistas, pero está como más interesante si tengo un poema y lo estoy pensando para este lugar. Lo digo pues porque eso es situación retórica. Estás pensando exactamente en cuál es tu espacio, cuál es tu audiencia, quién te va a leer, en qué lugar estás situado, en qué contexto estás situado, y escribes con ese contexto y lo que sale es totalmente, eso es realmente un producto que comunica. Así que me gustó mucho esa idea de pensar de esa manera. claro. Qué bello, Rodo, qué lindo. Me gusta mucho escuchar cómo lo planteas y tu experiencia al otro lado, ¿no? De pensando en publicar en la revista. Que sí, creo que el poema tuyo que aparece en la revista es un ejemplo también de cómo opera la idea de la revista. A lo mejor en este número lo más cercano a eso, a esta experiencia como visual, sea especialmente el poema Alexis, que tiene un movimiento muy particular y me encanta ese poema, ya no solo por el poema, sino por la imagen que genera como versalmente hablando. Ya no hablamos de un caligrama o algo por el estilo, ¿no? Los caligramas, yo creo que está bien dejarlos para el kindergarten, ¿no? Es más bien una operación visual que aparece como en el verso, en la manufactura del poema, y me parece un gesto tan sutil que se nota mucho, ¿no? Entonces, ese tipo de operaciones y de selección de los textos hace también que como que ya hay una línea en la cabeza y a la hora de estar, por ejemplo, revisando en los talleres, yo rápidamente pienso en qué poema podría ser una linda cuenta en el collar de la revista, porque hay ciertos poemas que tienen una naturaleza muy peculiar que se presta mucho a una publicación como Lustra, ¿no? Oye, ¿y esa decisión que vas tomando para cada número es una decisión particular, así muy individual para el número, una cuestión del momento, una cuestión de que un poema guía a los demás? Realmente no es una decisión muy consciente, simplemente se acomodan así como azarosamente o más que nada por el propio flujo. El flujo de la vida hace que se escojan esos poemas. O si tienes de repente algo en mente. Claro, sí, sí que hay una cosa en mente que es como mantener cierta línea, pero hay un estándar que es, curiosamente, probablemente el estándar más básico que debería de existir en las publicaciones seriadas, en las revistas, pero que probablemente es el menos tomado en cuenta, que es el de la calidad. Yo de pronto cuando estamos en el taller y leo un poema que me parece genuinamente una hermosa experiencia, me parece un gran poema, ese poema definitivamente lo voy a pedir, ¿no? También soy muy honesto, le explico al autor de, bueno, este poema me parece el mejor de tu muestra, quitártelo yo sé que supone, ¿no? Quitarte lo mejor, la mejor rosa de este ramo, pero bueno, me gustaría, tienes la puerta abierta para sacarlo, ¿no? Más que buscar alguna cuestión de estilo, alguna marca o preocupación que pueda satisfacer mi expectativa, es como una cuestión propia de entregar un eslabón más a la experiencia total de la revista como cuestión estética, ¿no? Estilística, que se sientan unos buenos poemas. Y sí que la cuestión del orden y toda esta parte está más pensada en, por ejemplo, separar algunos rasgos de estilo. Hago todo lo posible porque si un poema plantea, por ejemplo, un factor mucho más propio del humor, de la ironía, o alguna cuestión así, no esté muy cercano de otro para intentar hacer que la experiencia sea lo más plural posible, ¿no? Que eso también me interesa mucho. De pronto hay poemas que están Claro. más cercanos al embellecimiento, están mucho más cercanos al malabareo lingüístico per se, a la poesía por la poesía, y de pronto otros que son mucho más bien artefactos científicos y de pronto algunas cuestiones muy diversas, en la que creo que, bueno, también es un poco la operación que hay dentro de los talleres, que no es preocuparnos por qué poesía me interesa a mí, qué poesía nos interesa que hagas, sino qué poesía haces y cómo a través de los talleres y la propia publicación podemos engrandecer la experiencia de tu poema, ¿no? Entonces, sí que existe una cuestión así, pero el cuidado es sobre todo de calidad, para que se sienta muy consistente la publicación. A ver, eso sí quiero, la verdad es que sí lo... No es por echar flores y quienes están escuchando,
no es mal plan, pero, o sea, no es en el plan de querer echar flores, sino una cosa que sí es en serio, sí se ve ese trabajo de querer pensar en la experiencia. O sea, como decía desde el principio, o sea, el hecho de que ya sean pocos, sí es una ventaja, ¿no? Es una cuestión que ayuda muchísimo porque puedes enfocar tu atención. Y es lo que a mí me ha pasado en Lustre y por eso es una revista que yo sí distingo muchísimo de las publicaciones, porque cada poema se ha convertido en una experiencia, ¿no? Sí, Ese trabajo que haces, que dices de curaduría, ¿no? De, a ver, no voy a poner dos con una experiencia similar o que están teniendo búsquedas que coinciden juntos, pues porque si no se van a estar anulando, ¿no? El chiste es así claro. como Ratatouille, ¿no? Así como, a ver, primero cómete Ujú, el quesito, ¿no? Luego cómete este, exacto. ahora cómetelos juntos, ¿no? Así. Y sí se siente esa cosa que estás diciendo de que lo más importante es que genere una experiencia muy particular, porque por eso a mí me gusta la revista. Porque es como, qué maravilloso, ¿no? Y bueno, no le das vuelta a la página, no le scroll hacia abajo, Claro, y aparece otro, y dices, wow, no, me había gustado el otro. Entonces te regresas al otro y dices, qué bueno está este, ¿no? Y vuelves a ir. Y hace una forma de lectura distinta, en el que ya no tienes que estar uno tras otro, sino que te puedes detener, puedes regresar, puedes saltarte claro. y eso. La verdad es que sí, sí se logra. O sea, sí es Sí, muy sí, evidente. te agradezco mucho de verdad, Rodo, por ese comentario. Pienso igual y como que quiero abrir un poquito el tema respecto a las revistas como tal, porque una cosa muy común que pasaba con las revistas, muchos se van a sentir muy identificados. Mucha gente publicaba en una revista, revisaba su poema en la revista y luego se salía. ¿Y saben qué? No está mal, no los culpo, porque luego salió una revista que traía puro mamotreto espantoso y a lo mejor tú mandabas un poema medianamente decente y no te vas a poner a leer a los demás que ya sabes de antemano que los poemas son horribles, porque se publica cualquier cosa en Sí. muchísimas revistas y al final no importa cómo se llama la revista. Muchas de ellas que no son publicaciones en formatos propios, que por ejemplo Lustra, Ediciones O, son formatos que si bien yo defiendo a capa y espada la digitalidad y lo voy a hacer hasta el último día que me dedique a esto, que va a ser el último día de mi vida, me van a enterrar con estas cosas, eh, voy a defender todo el tiempo esta propuesta de lo digital, pero hay una cosa evidente aquí, que es que el amor por los libros es el amor por los libros. Yo no amo el libro como objeto, eso es verdad, pero sí amo la experiencia libresca como tal. Así que en mis proyectos, Lustra, en el Centro de Experimentación en general, Ediciones O, yo intento reproducir la estética de un libro real. Es decir, sigue habiendo una cuestión, Ujú. por ejemplo, una portadilla, un colofón, ¿de qué me sirven en un libro digital? Bueno, porque también es mi manera de trazar un puente entre el yo que ojea y el yo que scrollea. Es lo más cercano. Lo mínimo que yo puedo hacer es darle algo al lector que le sepa un poquito al texto. Vaya, que la edición digital le traiga algún tipo de memoria respecto a la objetualidad, ¿no? Y es lo mínimo que se puede hacer, respetar esta estructura del Claro. libro tal o de la publicación como tal. Entonces, pienso, por ejemplo, muchas revistas ya están en plataformas, en webs directamente, y muchas tienen formatos de WordPress genéricos. O Ujú. sea, diseño y estas cosas ni funciona. Luego hay unas que me dan Sí. mucha risa que para generar las proyecciones o los sangrados de los versos utilizan puntitos, porque a la Ajá. hora de programarla no se puede poner este movimiento y como tú subrayas el poema te aparecen unos puntitos fantasma, son cosas que estéticamente me parecen grotescas, que yo entiendo que es que no las puedo resolver. Bueno, pues a lo mejor la plataforma de la web no es la mejor idea para la revista porque perjudicas al poema como cuerpo textual, como experiencia visual. Entonces son como cosas que creo que hablan mucho del cuidado, como de la publicación. Por eso, por ejemplo, yo no me había animado a presentar Lustra y hablar de Lustra formalmente porque yo sabía que estaba la enorme inconsistencia temporal de la revista. No puedo salir a hablar yo de la revista para luego no cumplir. ¿Me explico? Ahorita es sobre todo que ya entendí hacia dónde quiero que vaya la revista y toda esta parte, y abro esta brecha como de las publicaciones, porque es como que todo esto que estamos hablando, claro, al final estamos presentando Lustra, señores, no voy a hablar mal de la revista, ¿verdad? Ni yo ni Rodolfo, que tendrá sus cosas, pero yo pienso en otras revistas, y hay muchas de ellas que creo que no tienen una experiencia visual concreta, no se siente Eso. un diseño propio,
no hay una línea consistente respecto a que hay alguien detrás de la revista editándola, parece un sujeto genérico, impersonal, que elige poemas porque nos llegaron 36 colaboraciones, pero necesitamos 22, así que hay unos que se van a quedar, sí o sí, porque son los menos malos. Cuando, claro, al final yo en Bistró llegó un punto que sacábamos un poema cada 3 meses, porque era la única cosa decente, y ni buena a veces, decente. Y era todo un tema, ¿no? Esto de como la exigencia. Yo siempre lo pensé así, del 1 al 10, yo pedía mínimo un 7. Y muchos poemas que con trabajo eran un 4. Pero Claro, luego eran poemas que ya estaban publicados en muchas revistas y no había diferencia entre el link de estas 36 revistas y mi link, ¿no? Entonces, un poco en esta cuestión, creo que ahorita hay muchas revistas independientes que están haciendo un buen trabajo y todo esto, pero yo siento que quizá en las revistas digitales independientes ya sí me parece un poquito más complicado el asunto. Yo siempre que pienso en revistas, quizá ahorita pienso mucho en Casa del Tiempo o pienso mucho en Lubina y pienso mucho, la verdad es que yo ya no pienso mucho en Tierra Adentro, a mí me parece que Tierra Adentro no está en su mejor momento ni mucho menos, pero sí que Casa del Tiempo, Lubina, el periódico de poesía, como que pienso en esas, pero luego pienso que son institucionales, ¿no? Y hay otros independientes muy interesantes, pero sí que creo que digitales, yo no he buscado una últimamente que me parezca como muy entusiasta, pero también creo que es parte de la época, ¿no? Del hecho de que hemos tenido muchas revistas digitales, quizá el tema de la pandemia y todo esto que nos generó todavía más cercanía con la virtualidad, nos dejó ciertos perdigones de preocupación o de hartazgo digital. Entonces, por ejemplo, pensando en eso, no sé qué elementos o qué momento de las publicaciones seriadas, de los periódicos, las revistas, a nivel literario, ¿cómo se ve ese diagnóstico? ¿Es un buen momento para las revistas? ¿Será que las revistas físicas, independientes, pero físicas, tienen más valor o más importancia ahorita? Es una cosa de la que no estoy muy seguro y que me parece un tema muy interesante. Yo diría que este momento a lo mejor no es el que yo veo más lindo en cuestión de publicación independiente en publicaciones seriadas, pero no lo sé. ¿Tú qué dirías, Rodolfo? ¿Crees que es un buen momento? ¿Se ve raro? También ah, no me animo como a decirlo, pero claro, ¿cómo se siente de lejos el diagnóstico, aunque no estemos tan seguros? a ver, quizás me voy a tomar en el momento en que tú dijiste eso de los 3 puntitos en las publicaciones, ¿no? Ujú. Hay una diferencia, a ver, sí creo que eh, no sé cómo plantearlo porque A tenemos por ver. un lado la cuestión de lo digital y por otro lado lo seriado. Primer punto, creo que es la experiencia de lo digital y sí me gustaría que las personas que están escuchando, a ver, me digan cómo es su experiencia con lo digital. Voy a hablar primero de lo digital, de qué significa tener una revista digital, ¿no? Creo que esa es una cosa muy bien que está haciendo Lustra y es que no podemos evitar la dimensión material a la que pertenecemos. De A ver, acuerdo. somos carne, ¿no? Somos cuerpo encarnado. Un cuerpo encarnado necesita de tener contacto con cuerpos encarnados, por eso lo tenemos, para estar en contacto con él. Y a veces ese cuerpo encarnado, cuando estamos hablando de un texto, a veces la encarnación no está totalmente en el contacto físico, sino en la percepción de la forma. Perdón, quizás las cuestiones de filosofía se meten en Me donde no deben encanta, ir. síguele. Me encanta. Una cuestión como el trabajo tipográfico, el cuidado editorial en la disposición del texto, el no poner cosas como puntos o no poner cosas como interlineados extraños, ¿no? Por ejemplo, eh, mencionabas estas páginas de repente que utilizan WordPress o que la página está montada dentro del sitio y el sitio le mete un montón de limitaciones para trabajar la forma del texto, ¿no? Forma es materia también. Este, entonces, una revista digital sí creo que tiene que estar buscando en recuperar esa cuestión formal, que es lo que hace Lustra. Dijiste el colofón, ¿no? Ese tipo de cosas son importantes, que ahorita yo creo que lo vas a platicar, los textos, esos pequeños ensayos que se incluyen, que, Ujú. que le dan unidad a las obras y que no son simplemente, pues ahí te van los poemas, ¿no? Y ahí están, Claro. ya los publicamos, órale, no, el hecho de que haya un texto introductorio o un ensayo al final o algo que los cohesione, muestra, mira, aquí hay un interés.
primero en lo que se está publicando, el texto que escogí me importa, tanto así que estoy escribiendo a partir de él, o en referencia con él, o en relación con él, o en diálogo con él. Y por otro lado, que sigue estas cuestiones editoriales que materializan el texto. Así que creo que sí, puede, el mundo digital, eso es lo que podría ser. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Pues que va a llegar a más personas. Claro, eso 100%. Y yo creo Eso que ese es lo primero, 100%. ¿no? Y Sí, tal cual. que llegue, pero que recupere la experiencia material. Pues no nada más porque se ve Y bonito, no es por el cuerpo del libro, no, es porque somos seres encarnados y necesitamos de esa forma, ¿no? qué bello Ahora, es. revistas hoy, ¿qué tanto? Pues es que sí, o sea, creo que esto mismo responde, ¿qué tanta pertinencia tener una revista? Pues cuando está apostando a esto, cuando está apostando a hacer la experiencia, cuando está apostando a tener compromiso con cada uno de los autores, con que los textos realmente importan al editor, entonces ahí la revista se vuelve importante, ¿no? Porque está haciendo lo que cumple realmente un libro y con lo que cumple el objeto del libro desde su formación. Si lo estoy haciendo, no sé, por algún otro interés, pues entonces va a ser una revista más que pues se va a perder en la paja, ¿no? Pero yo creo que este tipo de cosas son las que hacen tanto que la experiencia digital tenga su peso, o cómo más bien tendría que ser manejada esa experiencia digital, y dos, que las revistas se vuelvan importantes. Sí creo que estamos en un buen tiempo para una revista seriada cuando se están siguiendo esos criterios. No sé tú qué piensas. Sí, 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 sí. Me gusta cómo lo planteas también porque pienso, por ejemplo, para mí es un poco similar el oficio de, tanto de tallerista como de editor, como de poeta. No sé, gente que anda por acá como Enrique Carlos me dará la razón en eso, en el que si bien se retroalimentan, hay un punto de encuentro absoluto y total entre ser editor o tallerista o ser escritor. Hay ciertos criterios que funcionan y se tocan constantemente en los oficios, que al final son parte del oficio o de la vida literaria, todos ellos, ¿no? Así como escribir crítica y cualquier cosa de estas, se toca con la creación y son prácticamente inseparables, ¿no? En ese sentido, creo que así como aplica en la poesía, por ejemplo, en la escritura de literatura, frases como no se hacen poemas con buenas intenciones o el desahogo puede ser terapéutico, pero no es un poema, ¿no? Como dice Gabriel Said. Bueno, también pasa que una revista no está hecha de buenas intenciones. Entonces yo sé a veces que no hay razón para que una revista no tenga un hermoso motivo para existir. Siempre lo hay. Hacer una revista, a fin de cuentas, es una forma muy bella de tratar de compartir un poquito del pan y cortarlo que supone la poesía, ¿no? Pero claro, si tú estás regalando pan rancio, por gratis que sea, yo no le voy a pegar un bocado. ¿Mm? A veces prefiero lamer una piedra que un pan rancio. ¿Me explico? Es como que depende de mi humor si agarro el pan para estrellarlo en tu cabeza o qué hago con él. Y así aplica con muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a veces algo importante, por ejemplo, a mí me pasó y lo reconozco, Bistro era una publicación muy mala y tardó varios años en agarrar forma y tener cierto sentido. Se tardó un buen rato, pero porque igual que mi primer libro, que como decía por ahí, el primer libro te da la desvergüenza necesaria para seguir escribiendo y publicando poemas, y los primeros números de mi revista me dieron la desvergüenza necesaria para seguir haciendo revistas, porque eran horriblemente malos. Todavía son conseguibles, me parece, los primeros números, pero yo probé todos los formatos, el formato de blog, el formato de web, ahí me veías programando en WordPress y haciendo una que otra cosa, y buscando, investigando en YouTube y todo esto, así como terminé educándome en el tema de la edición de libros y todo para poder hacerlo, un poco la escuela del háztelo tú, ¿no? Hazlo tú mismo, que es lo que me interesa mucho. Entonces, claro, yo veo eso, pero entiendo también que más allá de que tú quieras hacer una revista porque quieres compartir y esto, pues si la revista está defectuosa per se y no se nota, o sea, y los propios participantes en hacer la publicación no logran verlo, no logran notarlo, pues se va a ver un poquito más difícil de resolver la situación. Entonces, llega este punto, vuelvo a decir, en el que, por ejemplo, yo veo una semblanza en la que dice, ha colaborado en, y veo 7 revistas, y las conozco, pero al ver los nombres es que no pienso en nada. No se me ocurre algo de alguna de esas revistas que me parezca valioso o algo por el estilo. Cosa que si te fijas en editoriales independientes sí que se siente mucho más.
yo que soy un amante de los libros breves, los plaquettes y todo esto, yo pienso en Sombrario, en Sangre Ediciones, en Ediciones Arboreto, en Fósforo, y cuando pienso en ellos yo veo sus portadas, pienso en el tipo de editor que tienen y los perfiles que toman, puedo ver todo eso. En las revistas creo que también deberíamos, ¿no? Así como pienso en Casa del Tiempo y pienso en ese tipo de revistas, o el periódico de poesía que veo la mano de Hernán Bravo y todo este tema. Claro, en las publicaciones independientes, lo que no se invierte de dinero, pues se invierte de espíritu, se invierte de tiempo. Y a veces cuando no se siente esa participación de parte de un editor o de un responsable, pues la revista al final, cada número que aparece tiene cada vez menos sentido. Pienso en revistas que acompañaron mucho tiempo, hace 5, 7, 10 años incluso, como en la revista Monolito. Era una revista como muy constante y todo esto, pero ahora yo veo mucho menos impacto en la revista Monolito, lo cual me hace pensar un poquito, por ejemplo, en esta fase en la que las revistas y las publicaciones ya no son tan, a lo mejor, necesarias y concretas como eran antes, en este exceso de revistas, que había un montón. Digo, necesarias van a ser siempre, ¿no? Pero sí que creo que ahora que haya tantísimas revistas, que haya montones y montones y montones de revistas y ninguna se distinga de la otra, creo que en estos tiempos ya hay menos de eso, pero es bueno también, porque es como una purga necesaria que ocurrió por sentido común. O sea, simplemente tanto los participantes como los editores van viendo que la revista decae y bueno, hay que dar un pequeño paso al costado. Pienso, por ejemplo, en esto de que cuando teníamos Bistro teníamos una sección de crítica. Pregúntame cuántos textos llegaron. Ninguno. Porque, bueno, Bueno, claro, eso es una la cosa de haces, México, ¿no? claro, pero tú la haces con buenas intenciones. Yo hice esa Aparte. sección, pero nadie mandaba. Entonces, claro, llegó un punto en el que fue, ok, es verdad, dije yo, no hay crítica, nadie escribe crítica, ¿no? Fue que yo después comencé a hacer crítica para periódicos y traté de escribir crítica para la revista, pero era muy extraño porque no sentía una motivación real, porque yo pensaba, así como no hay, no sé si alguien la quiera leer, porque yo pienso por efecto dominó que alguien la escribiría, si alguien quisiera leer crítica, ¿no? Nunca apareció esa parte, y en Lustra, si bien no es crítica per se, que también puede haberla porque es un poco como abierto este último texto que se incluye, que trato yo mientras tanto mantenerlo. Yo antes tenía una columna que se llamaba El Egoísta y ahora que no existe, pues uso Lustra como un espacio personal también al final. Ahorita en el último número está un ensayo mío sobre el trabajo de los ojos de Mercedes Halfon, es un libro que me encanta. Y es un ensayo que no es reciente, es un ensayo que lo escribí hace un tiempo y por ahí tengo algunos otros ensayos inéditos como al respecto de algunas. Son como reseñas un poquito más extensas, que tienen un piecito entre lo hiperformal, rozando lo académico, y lo literario con completa libertad, ¿no? Pero antes de eso se había publicado un par de ensayos. Teníamos un número, creo que fue el anterior o el anterior anterior, te acordarás, Rodo, que era con los espacios de los escritores. Era un número dedicado a los escritorios. Ah, sí. Yo incluí un ensayo mío que se llama Del escritorio a la escritura, hablando de la importancia del ecosistema del escritor, entendido como un ambiente y como la idea, el concepto del monoambiente, en tanto que lo material y lo, digamos, espiritual de la escritura se tocan, lo físico y lo metafísico del oficio de escribir se tocan. Y yo pienso formalmente en ese ensayo como que hay un poco de esa parte, que se me hace bien interesante porque se combina un poco con el tema de la materialidad, que ibas hablando de una forma terriblemente bella, en que yo pienso que el reflejo del espacio, el hecho de que haya actividad de luz natural, por ejemplo, en tu espacio de escritura, eso tiene un efecto evidente en tu forma de escribir. O sea, y eso para mí no es una hipótesis, o sea, es absurdo que alguien piense No, que no, eso no existe. O sea, claramente eso existe el y no es... mundo, o sea, es tu relación con el mundo. Claro, claro, así funciona precisamente, y tu espacio de escritura, más allá de utilizar palabras como sagrado, que es tu templo o así, es igual que yo te diga, si yo me levanto todas las mañanas con mi casa bien arreglada, me levanto como una sonrisa. Si me levanto todos los días y mi casa está hecho un desastre, probablemente me vaya de mal humor a chambear. ¿Me explico? Porque Sí, voy a claro. llegar a mi desastre, voy a querer escaparme de ahí. Es como un ecosistema de bien lindo y todo esto. Bueno, ese número está como dedicado a eso, pero también tiene este efecto de Boyer que a mí se me ocurrió, de voy a incluirlo y voy a invitar a todos los poetas que participan en el número a que me regalen una foto de su Ujú. espacio. Y me encantó, porque hay unos que leyendo los poemas me sorprende el espacio y otros que no. Pienso por ahí un compañero muy buen poeta regio que nos mandó su espacio, y era un pequeño espacio como una sola mesita y la laptop. Y yo sí que a él, por cómo escribe, muy buen poeta, lo veía mucho más en un espacio como más
ornamental, si se quiere, ¿no? Y claro, luego otros a mano y otros en la plantita, unos en el comedor, otros en su estudio, otros en la cama, y ese tipo de actividad me fascina pensar que tiene este efecto. Así como a mí me interesa leer las óperas primas de muchos poetas que admiro, me encantaría poder ver los espacios, pero claro, no quiero ver el espacio del poeta con su cigarro y su whisky, su librero atrás, quiero ver de verdad cómo se ve él cuando escribe los textos, cómo se ve lo que lo rodea, ¿no? Otra Claro. cosa matérica de la que hemos hablado también, que tiene como efecto en la poesía, el hecho de que ahora tenemos una relación intensa con el procesador de textos, que antes era a mano y había un efecto de la pluma, de la tinta, de la parte matérica del papel a la hora de escribir. Luego con las máquinas de escribir propiamente que tienen un efecto acústico, tienen un efecto percutivo a la hora de presionar, eso tiene que tener efectos sobre el material escrito, y ahora con nuestra relación estricta con el procesador de textos, que nos permite hacer ciertas cosas, pero nos priva de otras. Entonces aquí, por ejemplo, un teclado mecánico que suena taca, 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 mientras tú vas escribiendo, a mí me fascina eso porque se siente vivo. Una laptop que de pronto es un teclado así llanito, siento que mi mano flota, no siento cierto impulso físico, ¿no? Que me parece terriblemente necesario. Entonces, claro, para mí de alguna forma esto se eslabona con el hecho de, no es lo mismo una página de WordPress en la que subes en una letra clarita y bonita que se vea con el fondo, a la selección de una tipografía, el mantenimiento de las cajas en el documento. Al final Lustra es una revista que se puede imprimir y se puede, Exacto. claro, es una maquetación, es una maqueta prácticamente para imprimir. Y claro, para mí hacer estos soportes como tan distintos y de pronto construirlos en una página web y esto, pues se pierde, como que de pronto yo no siento que esté leyendo bueno, pienso yo, por ejemplo, cuando desapareció Tierra Adentro en físico, para mí ahí se murió Tierra Adentro. Ay, quítase tu audio, Dani. A ver, ahí. Con la emoción, ya estás. Ah, perdóname, le di un caratazo al micrófono. Sí, sí es. Estaba yo haciendo así, le pegué un caratazo al micrófono. Claro, pienso en eso, ¿no? Que por ejemplo Tierra Adentro siento que no soportó la transición de lo físico a lo digital. Y el periódico de poesía, claro que la soportó. El periódico de poesía creo que tiene un boom tremendo, hecho en digital, pero es que es diferente. Siento que está mucho más cuidado el periódico de poesía que Tierra Adentro en ese sentido. Claro. Y Igual eso que está bien Lubina. interesante igual. Y no, por ejemplo, Lubina me parece igual una cosa extraordinaria. Probablemente Sí. Lubina sea mi revista favorita en ese sentido. Es muy bonita. Junto a Casa del Tiempo, que Casa del Tiempo igual me encanta. Su soporte digital y su soporte físico me parecen muy lindos. Vuelvo a decir, suena como muy, muy nefasto de nuestra parte que estamos hablando de revistas institucionales que vienen de universidades y esto, pero bueno, también ahí se ve el cariño, porque más allá de que tengan cierto presupuesto, hay gente ahí trabajándolas. Claro. Recordemos la revista Crítica, que estaba allá en Puebla, que se murió y que también era fantástica, Sí, quizá en su momento la mejor revista de México, sin problema, y claro, ¿qué pasó ahí? Que bueno, al final la silenciaron, digamos, la revista, la mataron, pero también había gente muy linda detrás de esa revista, y así hay muchísimas. Creo que curiosamente muchas universitarias, muchas revistas universitarias, pues bueno, mantienen ese espíritu universitario de búsqueda y promoción y son fantásticas, ¿no? Entonces, claro, pienso yo, ¿qué tanto podemos hacer nosotros con lo independiente, aunque sea acercarnos un poquito o proponer algo que por más locura que sea, por más extraño que sea, bueno, es de nuestra cosecha, ¿no? Y de alguna forma puede ser útil o puede ser una manita más a todo este fenómeno que ocurre alrededor de otras revistas, ¿no? Yo sí creo que eso sí debe ser como importante, porque al compararlas con estas que mencionamos que nos gustan, pero son institucionales, claro. A ver, o sea, todo el trabajo que hay, todo el presupuesto que hay ahí, ¿no? Sí, y un equipo importante además, ¿no? Exacto, hay mucha gente. Y en la, claro. ¿Qué pasa con Independiente? ¿Qué pasa con Lustra? O sea, no tiene esas ventajas, ¿no? Y claro. pues obviamente eso es un punto a favor muy grande. No Sí. punto de puntaje, sino de punto presta la atención a eso porque es un aspecto que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Hay ese trabajo en ese mismo sentido, sin presupuesto y sin todo de un equipo, ¿no? Entonces, sí, tenemos que recuperar eso sin duda. O sea, no, eso es una cosa muy buena de Lustra. Sí, te agradezco mucho de nuevo ese comentario, amigo. Y creo que, bueno, para ir como rematando un poco con toda esta cuestión, vuelvo a extender la invitación. Ahí anda para quienes nos ven en vivo y lo van a ver luego en diferido, pues ahí está el enlace en la descripción para que puedan ver el último número. Y prometo que el día de mañana ya estén liberados todos los números en formato de lista, ya se van a poder leer con los colaboradores y todo.
En realidad no son 7, son 8, porque el primer número es el número 0, se sacó un número 0 de prueba, que es el mismo formato, pero no tiene ilustración. Se salió todo en negro y sencillamente apareció para probar el formato, y había cuento y había otras cosas, ¿no? Seguramente lo estaremos subiendo también el número 0, por más extraño que sea. Dicho eso, bueno, quería como también hacer un poco el epílogo de la conversación en torno a asuntos de taller, ¿no? Extender un poco la invitación. Actualmente iniciamos taller de poesía de donde se desprende Lustra el día 25, es decir, el otro sábado. Próximo sábado. Claro, se desprende el inicio del taller, ahí por si conocen gente interesada y todo, tanto en Lustra como en el taller, pues ahí anda ese taller de poesía. Seguro que dejamos la información en los comentarios cuando finalicemos. Y bueno, también estoy muy interesado en escuchar un poquito, Rodo, para que quede constancia de eso y lo empecemos a promocionar un poco en redes, que aquí también está esta parte en la que creo que coincidimos mucho, en que, bueno, tú has también visto las bambalinas de algunos libros, trabajado con autores también para dar tus opiniones. Hay algo también de gesto editorial cuando tú participas como un editor que te permite ser muy partícipe en la construcción de tu libro, sientes la experiencia como de ambos bandos. Hay momentos, para mí con los buenos editores, hay momentos en los que se confunde quién es el autor, ¿no? No en un sentido de robo, sino de compromiso, ¿no? Cuando te asombras de que alguien entiende tanto tu libro, y luego tú empiezas a como quitar ese apego total con tu libro y tú también lo ves de lejos. Y eso pasa, creo yo, por el hipercontacto del editor con el libro. Y menciono esto porque también hay una faceta que si bien habías explorado, creo que ahora la exploras más, ¿no? Que es la del tallerista y todo esto, y te traes un proyecto por ahí, ¿no? Así como yo les extiendo la invitación para el próximo sábado del taller de poesía. Pues bueno, me encantaría, Rodo, que nos cuentes un poquito qué te traes por ahí entre manos. Y yo qué sé, a lo mejor terminas haciendo una revista de poesía danesa, ¿no? Claro que sí. Gracias. Y a ver, yo creo que para antes de empezar con que me hayas dado esta oportunidad, sí decirles a las personas que si no han entrado a un taller, que sí entren. O sea, es súper importante estar en un taller. De acuerdo. Esa onda de creerme, bueno, y estar en un taller con todo el deseo de aprender, ¿no? No a ver, traigo aquí mi obra para que me digan que soy maravilloso. No. Una de las cosas que más me ayudó a mí como lector incluso, y obviamente para mi escritura, es haber estado en el taller, ¿no? O sea, el salto enorme que yo tuve fue haber empezado en ese centro de experimentación cuando las sesiones eran grabadas. ¿Te acuerdas? Pregrabadas, claro. Pregrabadas, ¿no? Prepandemia todo eso. Prepandemia, sí. Cambió totalmente el chip. O sea, entonces si las personas, si de veras están escribiendo, métanse a un taller con el afán de eso, de encontrarse con una persona que les pueda dar otra lectura, no solamente elogios, ¿no? Sino realmente una lectura. Efectivamente. Y por eso fue tan importante que dijeras lo de editor, con una lectura de editor. Claro. De un verdadero editor, no que diga, pues publica conmigo por lo que sea, sino siempre pienso en esta imagen de, yo me acuerdo de Virginia Woolf, pero no me acuerdo cómo se llama su esposo, ¿Thomas? Creo que sí. Esta imagen en la que le llegaban los manuscritos y él pues se quejaba de cosas tan elementales como los errores tipográficos, no ortográficos, aparte ortográficos, y cómo él revisaba cuestiones de estilo, distribución del texto en párrafos, y pues que era un gran lector, ¿no? Sí. Y necesitas un editor así, y tener un taller con un editor así, o sea, sí, las personas tienen que aprovecharlo, porque van a crecer, y creo que se ha visto en el producto del centro de experimentación y las personas que después se pasan a lo que sigue, pues se ha visto qué resultados hay, ¿no? Con las becas del PECTA, con los concursos, con las publicaciones en punto de partida, por ejemplo. Ahí está la muestra de que sí, una visión de este tipo. Qué bello, Rodo, muchas gracias. Sí. Así que tienen que entrar, o sea, y yo he conocido personas que se han metido y que les cambió, me han dicho, me cambió la idea de la poesía, me cambió la idea de la escritura, mi mente está liberada y por fin estoy empezando a escribir, ¿no? Y yo lo experimenté. Y ahora sí, gracias a esto, pues hablando de talleres, la verdad es que el deseo, no sé, al menos para mí de talleres es dar a conocer, ¿no? Yo soy profesor sobre todas las cosas, ¿no? Así decía Octavio Paz, yo soy poeta sobre todas las cosas, no eres político, ¿no? Pero yo sí, sobre todas las cosas, soy profesor,
y lo que me interesa es dar a conocer a las personas lo que desafortunadamente no tenemos acceso, ¿no? Así como las publicaciones digitales, creo mucho en ellas por democratización, creo mucho en llevar el conocimiento y información, y en este caso poesía, que no está fácil a nuestro acceso. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues no está al acceso de las personas la poesía danesa. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner a aprender danés y la voy a traducir. ¿Para qué? Para que las Bellísimo. personas la conozcan. Porque yo me cambió la vida encontrar esos autores, me cambió la escritura, y dije, pues la verdad es que quiero compartirlo, quiero que las personas lo conozcan, ¿no? Y pues si lo tenemos que conocer en español, pues tengo que aprender danés para que las personas lo conozcan. Y pues llegó el momento de ya no solamente estar traduciendo. Tengo miedo, la neta que sí, porque no soy un traductor así, pues bueno, un traductor como lo que imagino en mi cabeza. y por obviamente ciertos obstáculos en la lengua que van a existir mientras no esté viviendo en Dinamarca, ¿verdad? Claro. Pero, pues sí, voy a hacer un taller, vamos porque hay personas involucradas, para difundir a las figuras fundamentales de la poesía danesa del siglo XX y XXI. No, o sea, que digas, a ver, ¿qué es lo que pasó en Dinamarca? Si nosotros tuvimos a autores, voy a pensar no solo poetas, a un Juan Rulfo, pues ellos tienen un Miguel Strunge, ¿no? Claro. Qué bello. Nosotros tuvimos a una Elena Garro, pues ellos tienen una Judith Ditlevsen, totalmente enfocados en poesía, de que transformaron no solamente las cuestiones poéticas, sino que vienen de un contexto social y cultural importante, que lo manifiestan en el texto y que con eso que produjeron trajeron una revolución artística, una revolución social. Y pues yo creo que las personas tienen que conocerlo. Sí conocen a Inger Christensen porque Sexto Piso nos lo dio a conocer, tienen que conocer a los que están alrededor de Inger Christensen, ¿no? Contemporáneos de ella, personas que tuvieron el impacto tan grande como ella. Mikael Strunge es uno de ellos, ¿no? Son las dos figuras fundamentales en Dinamarca a partir del siglo XX. Y pues voy a hacer este taller de 6 semanas, los jueves en la noche, a las 8 de la noche. Empezamos a mitades de agosto, se me olvidó si es 15 o 16 jueves, pero es a mitad, justamente en la quincena de agosto, y van a leer las traducciones, casi todas mías, algunas. Qué lindo. Afortunadamente hay cosas, pero decidí escoger material que no existe en español, o sea que es inédito. Claro, al final la razón por la que son tus traducciones es porque son las únicas en español de muchos de esos poemas, ¿no? Que tiene que ver también con este trabajo de, más allá de que es un taller, también es una cuestión como de acercamiento, de un qué hay más allá de Inger Christensen, ¿no? Que también que sirva a Christensen como un estímulo para quienes la han leído, que pues yo dudo mucho que haya alguien que la haya leído que no le parezca una de las cosas más espectacularmente brillantes que hemos leído en poesía occidental, ¿no? O sea, yo creo que todos estarán de acuerdo en que es una belleza, y claro, es lindísimo como poder escuchar, a ver, hay más cosas ahí bien interesantes, y también es este factor en el que el taller tiene una motivación muy bella, ¿no? Que tiene que ver con esto de, bueno, al final es una larga historia, digamos, tu relación con la poesía y la cultura danesa. Y bueno, esa motivación ya ha llegado a un punto de cocción que ya es compartible, más allá de las traducciones, ya en el propio procedimiento de lectura, cierta materia cultural que imagino que tomas en cuenta, que es una guía también para poder acercarse y leer a estos poetas, que no es lo mismo leerlos con las herramientas propias de nuestra cultura y nuestras ideas, que leerlas con el contexto necesario, ¿no? Por ese lado. Entonces, es lindo porque hay algo ahí también como de círculo de lectura un poco, ¿no? O sea, es un taller que tiene varias cosas. Es realmente un círculo de lectura en el que es una lectura guiada, ¿no? Al fin de cuentas soy maestro, ¿no? Y es lo que hago en las clases de literatura, es una lectura guiada, en el que no nada más te asignen la lectura y a ver qué onda, tú que entiendes, no, te asigno la lectura y te acompaño para que veas el fondo. Mencionaste a Christensen, una cosa es leer a Christensen y otra cosa es saber qué elementos de la cábala están presentes en Alphabet, ¿no? Claro, sí, tal cual. Y que te voy a dar lo que está fundado en el Sefer Yetzirah, cómo se está haciendo el diálogo de las letras, ¿no? Porque tú dices, es que la secuencia de Fibonacci, pues sí, eso está en la cuarta de forros, o sea, pero ¿qué está pasando realmente? Eso está en la cuarta de forros. Claro, sí. Entonces es eso, y contexto cultural, el análisis, pues al estar traduciendo, te das cuenta de cosas, te das cuenta del léxico, te das cuenta de imágenes constantes, de palabras constantes, de cómo se transformó.
me he puesto a ver los documentales en danés, ahí con VPN para que pueda acceder a cosas que no están disponibles Claro. en México, y pues sí traérselas a las personas, porque pues simplemente no hay manera de acceder, ¿no? Yo llevo 10 años con esto, ¿no? Entonces, ya, esa como dices, ya es hora y Sí, pues sí, ya es hora. apúntense. Creo Y, que será... perdón, Ujú. nada más una cosa, y porque no sé cuándo se va a volver a abrir. Porque ahorita estoy Claro, enfocado en que tengo que ponerme a escribir, ¿no? Y hacer trabajo de claro. investigación. Así que, o sea, es una oportunidad que, o sea, yo quiero volverla a hacer, pero no sé cuándo volver a pasar, ¿no? Sí, tocará averiguarlo junto a todos, ¿no? Sí, Hay que publicarlo, yo creo, ya toda la información y toda esta parte, yo creo que la podemos compartir a partir de mañana o de lunes. Ya sacamos como toda esa información para quien quiera acercarse un poquito a este mundo de la poesía danesa. ¿Qué es esta cuestión? ¿No? También es relevante por lo tan difícil que es poder acercarse por algún otro medio. Creo que es importante entender que un trabajo de 10 años de acercamiento, traducción, entrenamiento en la traducción, preparación y especialización, el propio acercamiento con la cultura, con la poesía y con toda esta parte, desde el punto de vista además de un creador también, o sea, Rodolfo al final como investigador, como profesor, como poeta, como traductor, pues es una visión muy completa, creo, del asunto de la poesía danesa, así que me parece que es bastante imperdible, y vuelvo a decir que Christensen sea un poco la motivación para saber qué hay más allá de Christensen. Claro, suena feo, suena como que estamos diciendo algo de Christensen, pero para nada, al contrario, ¿no? Al final es como probablemente el parteaguas para que alguien voltee y diga, mira, hay que ver qué más hay por ahí, además de que no se pierdan la bella oportunidad de escuchar a Rodolfo haciendo la lectura de los poemas en danés, que es una experiencia extraordinaria. Toda la gente que lo ha escuchado lo hemos compartido porque en taller hemos tenido la oportunidad de escucharle, ¿no? Entonces, Rodo, no sé si te gustaría añadir alguna cosa al respecto. Yo creo que vamos a añadirlo en la página y compartir todo esto, y también en los comentarios de aquí, que ya también lo vea más gente en diferido, dejamos también esa información, si te parece bien. sí, claro. Y yo creo que sí, lo que se hace, ¿no? Seguir en redes sociales, porque voy a estar subiendo ahí cosas en preparación para los talleres, para el taller, perdón, y durante ya las sesiones, va a haber información, Claro. va a haber publicaciones, y porque pues yo quiero utilizar esas redes sociales pues sí, para contaminar en un sentido más etimológico, Bello, claro. de poesía danesa por ahora, y después vienen más cosas. Entonces sí, seguir las Eso. redes. Muy Pues bien, pues gracias entonces, por eso. total y absolutamente imperdible. Gracias, Rodo, no solo por A tu ti. bella conversación, sino por este aviso, que, bueno, ya hay algunos cuantos interesados, ya lo sabemos, ya lo escuchamos, ¿no? Que están interesados en esto, así que bueno, probablemente tengan más información en próximos días de cupo limitado y todo esto, pero pues váyanse pensándolo. Igual, si tienes oportunidad, Rodo, luego en el chat de aquí deja un comentario para que todos tengan a mano tu contacto y puedan verlo, y sea como más fácil y más práctica esta Sí, parte. ahí lo pongo ahí en el de Centro de Experimentación, ¿no? En los comentarios. ¿Te refieres a eso, verdad? Sí, en la media transmisión para que tengan tu perfil, ¿no? Para Sí, poder sí, sí. consultar cualquier detalle. Ahorita lo comparto ahí. Gracias, Rodo, por compartirlo, que lo veo justo y necesario. Dicho eso, y pues antes de dejarlos en paz en su sábado, ¿no? Que seguramente a lo mejor alguien se va a ir a algún tributo o hacer alguna cosa que la gente hace el sábado. A lo mejor van a escuchar a Soda Stereo, ¿no? Un tributo de... Yo veo aquí en México hay uno de Rush con Genesis, Camel, puro progresivo clásico, así que Sí, suena bien. me encanta. Ahí está. Ojalá ver el de Rush, sería fantástico. Sí. Pues mandamos un abrazo y un saludito muy especial por ahí a Arturo, a mi querido Alexis también, que andaba por acá. Alexis preguntaba, ¿hubo algún texto o propuesta en este número o en los anteriores que te costó mucho dejar fuera y por qué? No puedo decir como cuáles, porque es la razón por la que se quedaron fuera, pero hay muchos, en todos los números hay muchos poemas que no logro publicar por muchas razones. Hay algunos que le pido a los autores, como hasta les he dicho a algunos, vamos a hacer una segunda versión, vamos a intentar jugar para que tengas dos versiones del poema y no te perjudique, porque realmente quiero publicarlos, y no se puede. No se puede. O sea, muchos autores también no han permitido como que cierto poema. También es cierto que muchos no son tan conscientes, pero luego yo soy una persona que
soy muy entusiasta y cuando algo me entusiasma me vuelvo loco. Entonces se me nota mucho. Entonces hay gente que como que se da cuenta de cómo hablo de un poema y dice, no, este poema mejor me lo guardo entonces, ¿no? Y luego tengo que conformarme con otro poema. Que autores no quieran, no pasa. Poemas que se me escapan, un montón. O sea, eso pasa todo el tiempo y es una cosa con la que hay que convivir, pero también pasa como editor de libros, ¿no? Hay autores que yo quiero publicar y que por diferentes razones, especialmente los concursos, pues no han podido soltar sus poemarios. Y bueno, esperemos que eso se vaya remediando. Por ahí a mi querido Enrique Carlos también, que se echó unas buenas risas. A Caro también, que nos manda saludos por ahí. Un abrazo, amiga. Caro, brillante, iba a estar publicada en este número. Sí, Grande, Caro. efectivamente. Igual Alexis anda en este número. Un abrazo por ahí. David Alejandro Pimentel, gracias, amigo. Siempre que estamos en una transmisión, me encanta verte por ahí. Te agradezco mucho. Te mando un abrazote. Mi querido Jesús Urbano, también un abrazo, amigo, ahí del Maremoto. Sí. Sergio Pérez Torres, que si no me equivoco anda en tierras yucatecas, tenemos una conversación pendiente. Y bueno, finalmente, pues nada, agradecerte a ti, Rodolfo. Gracias. A ti especialmente, ¿cómo no? Tú siempre tan chulo, aquí invitándome a algo tan importante como es Lustra. Te agradezco mucho, al contrario, eres el padrino ideal para este tipo de cosas, amigo. Así que bueno, estaremos pasando la información al respecto del taller y todo esto. Vuelvo a reiterar un beso y un abrazo enorme a quienes van a ver esto en diferido, que yo sé que es muchísima gente, siempre pasa lo mismo. Espero que hayan gozado su libertad en un sábado y que en su domingo, estando crudos, disfruten mucho esta transmisión, ¿no? Así que nada, invitados todos a no perderse los talleres de poesía, profesionalizarse y amar y llegar un poquito más lejos siempre, cada vez que puedan, como poetas, como escritores, como editores, como talleristas, como lectores, como todo en lo que se puede hacer, que no hay mayor muestra de que uno ama este oficio que intentar mejorar en él, ¿no? Del mismo modo, celebrar invitarlos a celebrar la aparición formal de Lustra luego de 7 tremendos intentos, leyendo el último número, dándose una vuelta por ahí, por favor. Y bueno, finalmente volver a reiterar esa invitación. El sábado 25 iniciamos taller de poesía en línea. Si conocen ahí a gente interesada, los sábados de 5 a 8. Igual estaremos dejando la información en la página. Bueno, ya está en la página, de hecho, por si alguien quiere revisarla. Creo que quedan 3 lugares para este taller. Y estar pendientes también de la información para el mes de agosto con el taller de poesía danesa que va a estar impartiendo Rodo. Yo les mando un beso y un abrazo. Rodo, ¿quieres decir algo para despedir? No, solamente también un abrazo a todos los que nos escucharon. Chulada volverlos a ver. Ya por aquí estoy recibiendo mensajes en relación al taller, así que está fenomenal. Y y pues sí, láncense a leer, a revisar los números de Lustra, vale mucho la pena. Es una visión bien fresca, la verdad. Eso. Pues muy bien, dicho eso, beso y abrazo, amigos. Nos vemos la próxima y que tengan muy linda noche. Chau, chau.